Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde, un día más, es lunes, arrancamos este día y estrenamos semana y como cada lunes lo hacemos con estreno de cartelera, con nuestra sección de cine. Juan José Santana hoy nos viene a hablar de una nueva película española que ya ha sido estrenada y que ya se encuentra en las carteleras de cines de toda España, Dios nos perdone, concretamente del director Roberto Sorogoyen. Y además también hoy vamos a conocer la trayectoria de vida de un lepero, juglar de la Villa de Lepe, porque ha escrito muchísimo de este municipio, como es Manolo Castillo. Recordar que el último libro que concretamente publicó estaba dedicado al 50 aniversario de la romería de la Bella, pero seguro que ya tiene en mente muchos proyectos interesantes relacionados, por supuesto, con su pueblo. Hoy también tendremos nuestra sección de relajación, sección de nutrición con Héctor Ojunia. Hoy hablaremos de cómo nos afecta ese cambio de horario, cómo nos ha afectado desde hace ya algunos días tenemos cambio de horario y a algunas personas le afectan más que a otras. Hoy nos lo cuenta nuestro amigo Héctor Ojunia. También nos iremos a comer a Punta Umbría, concretamente al restaurante Marismilla, y hoy le daremos la bienvenida al que es flamante por segunda legislatura, presidente de la Hermandad del Rocío de Isla Cristina, a Pedro Álvarez, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos y además también muchos proyectos en cartera como nuevo presidente de la Hermandad del Rocío de Isla Cristina. Amplio abanico de contenido que arrancamos ya concretamente en este lunes con muchísimas cosas, con muchísimos reportajes y entrevistas, con muchísimas sorpresas para arrancar esta semana que estrenamos, nuestra semana, una semana especial, nuestra semana que arrancamos con este día, con este lunes en la tarde. Y arrancamos como cada lunes con nuestra sección de cine. Hoy concretamente vamos a hablar de una película española, de un director que a pesar de su corta trayectoria en el cine cuenta con importantes películas. Una de ellas ya se ha estrenado, ya por nombre Dios nos perdone, y les hablo de Roberto Sorogoyen. Santana, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y en su currículum cuántas películas tiene? Pues esta es su segunda película, si no recuerdo mal. Yo la obra de este autor, que es español, no la conocía. Reconozco que su primera película, Stockton, si no recuerdo mal, tuvo un éxito relativo, ¿no? Tuvo hace unos años. Se estrenó en España, pasó un poco más pena y gloria, tuvo un presupuesto muy bajo, pero tuvo la suerte de que estuvo nominado a la mejor dirección Nobel. Y después tiene una serie de cortos y tiene porque yo estuve buscando, no lo conocía la obra, porque la película que vamos a hablar a continuación me ha dejado bastante sorprendido, porque tiene un pulso y tiene cosas muy, muy interesantes, y estuve buscando un poco la filmografía de este director y bueno, me sorprendió que hay una serie en Telecinco que... Bueno, en Telecinco, en los canales secundarios, digamos, de Telecinco. En los de Mediaset. De Mediaset, efectivamente. En los que contaba la historia de una psicóloga en un colegio, se llamaba La Pecera de Eva, y él era el director. A mí esta serie me sorprendió muchísimo cuando la vi hace ya unos años, porque me pareció una serie muy original por la perspectiva, el punto de vista, por la actriz y demás, y era como muy novedoso lo que contaba y cómo lo contaba, ¿no? Y bueno, me sorprendió cuando lo leí y fui a ver la película porque me la habían recomendado, leí la crítica, que Dios nos perdone. Es un thriller que se estrenó en San Sebastián con un éxito bastante considerable, tuvo una mención en los premios y es una película, es un thriller policíaco que tiene todos los ingredientes de cine negro típico americano. Lo que pasa es que ambientado en Madrid. Está ambientado en el Madrid de 2011, cuando el movimiento del 11M y cuando la llegada del Papa a España, la visita esta de las juventudes que hacen los católicos, no sé cómo se llama, JM no sé qué. Y a partir de ahí se crea una especie de asesino en serie en ese verano, en el que dos policías, en este caso Roberto Álamo y Antonio de la Torre, los dos están increíblemente bien en la película, o sea, están muy por encima. Yo creo que son dos candidatos claros para el Goya al mejor actor este año.
pues empiezan a investigar una serie de asesinatos de personas mayores, ¿no? Y parece que se dan cuenta de que eso que es un asesino en serie. Entonces, lo original de la película, o a mi juicio, es que en España nunca se ha utilizado el tema del asesino en serie que tanto se utiliza en Estados Unidos. Y aquí, a partir de esa premisa, pues te crea una historia de tensión, una historia donde los dos policías tienen problemas personales y particulares, donde juega mucho el tema del pasado opresivo de uno de los policías con respecto a su madre, a su madre, una señora mayor que ha fallecido y que lo tenía como muy oprimido y muy reservado, en este caso muy retraído, y es un policía brillante, pero tiene ese problema de que no termina de congeniar. Después está el otro policía, que es una persona violenta, que tiene un problema con un compañero, que estalla siempre cuando menos te lo esperas y que está también bajo tratamiento, y los dos, bueno, pues forman una tándem de policías muy interesante en una historia que está cantada con un pulso magnífico, no te aburre en ningún momento, tiene momentos realmente brillantes de thriller, de película con mucho estilo, mucho peso. A mí me parece que bueno, la acción se desarrolla de manera que no te aburre en ningún momento, te van dando indicaciones, te van contando, te van metiendo en la historia, te van dando giros de un lado para otro, te van dejando claras las cosas de una pista por aquí. No hay nunca una pista falsa, que este tipo de thriller siempre suele pasar, de que se juegue mucho a tomar el espectador como un tonto, entre comillas, que no se da cuenta de las cosas y lo tienes que despistar. Aquí la película, durante toda la historia, está muy bien, pasan una serie de acontecimientos a los dos personajes que te ayuda un poco o te hace pensar un poco que son personajes que puede ser perfectamente como el asesino. O sea, que ahí tiene una historia, está muy bien montada la película, está muy bien montado el guión, como te digo, y es una película española que es total y altamente recomendable. Es cierto que últimamente el cine español está muy con el tema de los thrillers, ¿no? De las películas con cierta carga emocional y cierta carga psicológica, ¿no? Y aquí en este caso el tratamiento de los dos personajes principales está muy bien elaborado. Incluso el personaje del psicópata también está con unos esbozos bastante bien elaborados. A mí el único pero, si hay que ponerle un pero a la película, se pondría en la parte final, que el cine español siempre usamos mucho el tema de la casualidad, ¿no? El tema de que por casualidad se resuelve la acción, ¿no? Pero no me parece que sea motivo para echar para atrás la película, es decir, para decir que la película no está del todo redonda, ¿no? Yo creo que la película tiene atisbo de gran película y lo demuestra. A mí se me viene a la cabeza viendo la película la historia de Seven, ¿no? En la que Brad Pitt y Morgan Freeman utilizaban mucho el tema de buscar al psicópata, y había muchas casualidades dentro de la historia, pero no por sí la película no deja de ser una magnífica película en la que te cuenta todo como te lo cuenta, de manera todo redondeado y todo con una actitud por parte del director que te lo dejaba todo cuadrado, ¿no? El guión, bueno, cojeaba un poco. En este caso, yo creo que el único pero que tiene la película es esa casualidad en la que un asesino tan meticuloso, pues bueno, pues pasa una serie de cosas y no se da cuenta, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que te deja un poco sorprendido, pero esto se pasó ya prácticamente casi 2 horas de película y no se le echa en cuenta. Después tiene un final fantástico. A mí la película, ya te digo, me parece una de las grandes películas del cine español. Igual que me sorprendió, y que aquí lo dejamos claro, la historia del hombre de las 1000 caras, con Eduard Fernández, que comentaba que para mí seguramente va a ser el Goya a la mejor interpretación. Pues lo va a tener complicado con esta interpretación tanto de Antonio de la Torre como de Roberto Álamo, sobre todo Roberto Álamo, que está tremendamente soberbio en la actitud de policía violento y de policía de cambio de registro, que me parece de una altura de interpretación brillantísima, ¿no? Casi todas las semanas tenemos estrenos, hay que ir al cine, si bueno, la economía nos lo permite, pero de vez en cuando nos podemos dar en ese capricho. Por cierto, nosotros les damos ese capricho gratis, gracias a nuestro apartado de cine, nuestra página web, contestando a una pregunta. Enhorabuena a todos los que han conseguido esta semana en esas entradas, es muy fácil. Se acercan a nuestra página web, canalcosatv.es, apartado de cine, le hacemos una pregunta y ustedes responden. Y la pregunta esta semana es... Pues ¿quién dirigió la película Sully? Por cierto, Sully está en la cartelera de cine 3D. Además de Sully está Trolls. Sí, que la hablamos la semana pasada, la película para niños.
Ouija, el origen del mal. Sí, una película nueva de estas de terror. También el cine de terror, lo comentábamos la semana pasada con el tema de Halloween. De Halloween, está como muy en boga. Esta está muy por el estilo de lo que comentábamos del Expediente Warren y demás. Bueno, supongo que a quien le guste el cine de terror pues lo pasará un mal rato, nunca mejor dicho, ¿no? Hemos hablado de Sully, Doctor Strange. La última de la Marvel, uno de sus grandes personajes. Un monstruo viene a verme. Que ya comentamos en su momento. Inferno, que no has ido a verlo todavía. No, vuelvo a insistir que tampoco tengo ningún interés. Creo que voy a esperar que salga en vale. Rey, ¿no? No lo sé, igual la voy a ver esta semana, pero la verdad es que no me llama mucho la atención. Y más escuchando a algunos compañeros y amigos que han ido a verla que tampoco le ha parecido una cosa. Y bueno, tampoco... si vivo esta semana de una, seguramente será la de Sully, del bueno de Tom Hanks y del gran director. ¿Qué edad tiene ya ese hombre? Uno de los grandes. Tom Hanks, pues no es muy mayor. Tom Hanks debe tener 50 y poco, no creo que tenga mucho más, ¿no? 50 y poco, no creo que tenga mucho más de 50. ¿Pero se ha mantenido él ahí? Tom Hanks es uno de los grandes actores del cine actual. O sea, Tom Hanks está a la altura de James Stewart. Cualquier película de Tom Hanks es como uno de los grandes. A mí me parece el último gran clásico que hay actualmente. Además, cualquier película de Tom Hanks, a mí me parece un actor con una solvencia espectacular. Además, ¿no? para todos los géneros. Sí, para todos los géneros, es decir, para todo. De hecho, con Spielberg, con Clint Eastwood, con Penny Marshall, con todos los que se te puedan ocurrir, ha hecho películas y yo creo que siempre ha salido bastante bien. Con Robert Zemeckis, la de Náufrago, por ejemplo, está soberbio. O sea, yo creo que es uno de los, ya te digo, a mí me parece uno de los grandes actores del momento y el nuevo James Stewart. Pero empezó con comedias, qué curioso. Sí, él empezó en los años 80, una de sus primeras comedias es 1, 2, 3 Plus, y su gran papel es Vic, que todo el mundo recordará con el baile encima del piano. Y aquellos que hayan ido a Nueva York seguramente habrán visto el piano en el suelo, que es una de las grandes atracciones. Yo creo que es que los que se dedican a la comedia, algunos de ellos se encasillan concretamente en ese género, pero después cuando saltan al drama son espectaculares. Se ha pasado, ha habido muchos casos, ¿eh? Robin Williams. Por ejemplo. Robin Williams, por ejemplo, es uno de esos actores. Yo tengo a un amigo que le gusta más Robin Williams en papeles de comedia que en papeles en papeles dramáticos que en papeles de comedia. A mí Robin Williams me parece un actor también muy interesante. Menos que Tom Hanks, pues me parece mucho más histriónico, pero también muy bueno. De todos modos, mantengo que Tom Hanks, ya te digo, es de los grandes actores actuales, ¿no? Bueno, pues también tenemos El Contable. Sí, la última de Ben Affleck, ¿no? Y No respires. Esa es para el cine joven, me imagino, ¿no? Bueno, pues seguimos haciendo la tarde. Santara, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Hasta el próximo lunes y nos quedamos con nuestra sección Toda una vida. Nos quedamos en el municipio de Lepe y vamos a conocer la trayectoria de vida, de trabajo, de historias a través de libros, de un hombre que se llama, o que es conocido como Manolo Castillo, y que ha publicado muchos libros relacionados con su municipio, con Lepe. El último relacionado con el 50 aniversario de la romería de la Bella, pero seguro que ahora está pensando en otro próximo libro. Es un hombre que no para, muy simpático, entrañable. Hoy ocupa nuestro espacio de Toda una vida, Manolo Castillo. Muy buenas tardes, Paola. Hoy en la sección Toda una vida hablamos con Manolo Castillo, una persona que ha dedicado toda su vida a su pueblo, a Lepe, en el ámbito del carnaval, del fútbol, de la romería y de la escritura, porque ha dedicado muchos de sus libros a la historia de su pueblo. Así que hoy va a contarnos pues cómo comenzó a dedicarse tanto a Lepe y en qué aspectos ha colaborado. Muy buena. Hola. Cuéntanos cómo empezaste a dedicarte a hacer cosas a Lepe. Bueno, eso prácticamente desde que era pequeño. Yo ya con 14 o 15 años ya estaba jugando en los escalafones inferiores de San Roque. Mientras fui joven, pues estuve jugando hasta que fui a la mili. Una vez que fui a la mili ya me integré en los grupos parroquiales, que es lo que había entonces. Hicimos 5 campamentos parroquiales en el verano. Teníamos unos grupos de chavales que dábamos catequesis y nos reuníamos habitualmente. A partir de ahí, pues ya me fui integrando poquito a poco en todos los movimientos sociales del pueblo. Seguí con el fútbol, seguí después siendo presidente del club, directivo en varias épocas. Luego me integré en la Hermandad de la Bella, cuando también he sido directivo durante 12 años. Estuve durante 8 años como directivo también de la Peña Flamenca de Lepe. Después fundamos, una vez que dejé San Roque como presidente, fundamos la Escuela de Fútbol y yo fui el primer presidente durante 12 años.
Y después, pues, he estado prácticamente integrado en todos los movimientos sociales, pues fui también presidente del Club de Voleibol de Lepe. En fin, que siempre, durante toda mi vida, he estado integrado en cosas de este tipo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más bonita que ha tenido durante toda esta trayectoria de ser como el encargado, el responsable de tantas instituciones? Hombre, bonito, yo soy de las personas que digo que hay que aprovechar siempre los momentos dulces, que los malos vienen y hay que acogerlos tal como van llegando, ¿no? Pero sí es verdad es que me he movido mucho en el tema de los niños y los jóvenes, y lógicamente donde más satisfacciones uno encuentra es en los niños, porque hay otro tipo de mentalidad. Cuando te mueves en círculos de mayores ya hay otros intereses distintos, pero con los niños es todo nobleza e ilusión. Comenzaste a trabajar por Lepe hace muchísimos años. ¿Cómo ha sido la evolución del pueblo? Pues de la noche al día. La verdad es que yo conozco a Lepe desde que nací, porque ya no me he movido nunca de aquí. Y la verdad es que Lepe, en mis primeros 20 años de vida, recuerdo que no había ni agua ni prácticamente luz en muchos de los sitios. Mi casa, concretamente aquí donde estamos, no tuvo luz eléctrica hasta que yo tenía 20 años. Había muchas carencias, no había infraestructuras en el pueblo, no había alcantarillado, no había nada, prácticamente era tercermundista, ¿no? Poco a poco, sobre los años 85 a 95 por ahí, pues Lepe tuvo un impulso importantísimo desde que se empezó a mirar en la costa, la playa. Y lógicamente hoy, el Lepe de hoy no tiene nada que ver, prácticamente no. Hoy muchas veces uno empieza a recordar cosas del pasado y ve que el Lepe era un pueblecito entonces muy pequeño y desconocido, y pasó a ser un pueblo grande, y de hecho es el pueblo más grande de la provincia, ¿no? Hay aquí un gran número de archivos de muchísimas fechas que muestran también cómo era Lepe hace muchos años, ¿verdad? Sí, por eso es uno de los motivos por los que a mí me ha llevado siempre a escribir, porque yo siempre he creído que sería un egoísta si yo me muriera y los archivos que tengo, que estás viendo aquí, si los archivos que tenga se murieran conmigo. Entonces siempre he querido sacarlo a la luz pública, y por eso he hecho tantos libros de distintas cosas del pueblo, ¿no? Porque yo desde pequeño cualquier cosa que veía la guardaba, y en mi casa nunca se ha tirado nada. Entonces, cuando me he dado cuenta, pues he tenido aquí una cantidad de archivos y documentación que lógicamente es un tesoro, ¿no? Y esto hay que sacarlo a la luz. Yo ya digo, sería muy egoísta si esto se muriera conmigo. ¿Algunos ejemplos de los archivos? Sí, pues los archivos tienen papeles, sobre todo documentos de 1800 y pico, ya hay documentos aquí, cartas, letras de cambio, documentos de identidad, revistas, periódicos, en fin, hay de todo. Y además están todos ordenados por fechas, datados. Sí, lo tengo, no como quisiera, pero sí es verdad que lo tengo puesto en carpetas por año, y lógicamente si quiero buscar algo, pues solo tengo que ir en busca de ese año. Como verás, son carpetas de plástico, porque al principio lo tenía en carpetas de cartón y cogía humedad. Entonces, en las carpetas de plástico prácticamente están resguardados. Y ya digo, este es mi tesoro y es mi preocupación, porque la verdad es que la preocupación que tengo es que se hará con esto. Digamos que todos estos archivos constituyen el motor o el promotor de todos estos libros. ¿Cómo comenzó esa andadura en la escritura? ¿Cuál fue el primer libro que hizo? Pues como te decía antes, el motivo el hecho de tener tantas cosas guardadas, pues cuando he estado, por ejemplo, llegó un momento en que fue el 50 aniversario de la Hermandad de la Bella, y
pensamos que por qué no hacíamos un pequeño libreto con la historia de los 50 años. Entonces hicimos este que está aquí, que es una especie de recopilación de fotografías históricas, y ese fue el inicio. Después, como tenía mucha documentación de la escuela de fútbol, pues digo, bueno, pues vamos a hacer un libro para los chiquillos, para que los críos vayan viendo cómo ha evolucionado la escuela de fútbol. Y hice aquel que se llamó Una escuela de vida, que es referente a la historia de la cantera en Lepe y de la escuela de fútbol. Luego, conforme han venido acontecimientos de las entidades donde he estado, pues hemos quedado siempre en hacer un libro de la historia de esa entidad. Por ejemplo, hicimos cuando el cincuentenario del San Roque, hicimos aquel libro de los 50 años del San Roque. Hicimos también de una exposición de fotografías que hicimos. Aparte, hicimos después de los 30 años de la Peña Flamenca. Aparte, la historia que he vivido, quise recopilarlo y ya digo que siempre me gusta dejarlo para testimonio de la gente, porque en los pueblos somos muy dados a olvidar las cosas, y hay mucha gente que ha trabajado en cualquier pueblo del mundo durante muchísimos años y desaparece, y a los 15 años no se acuerda nadie de ellos, ¿no? Entonces yo por eso he querido siempre dejar un testimonio escrito de que las cosas que pasaron. Entonces hice un libro que lo titulé El Lepe que yo he conocido, que cuento la historia desde que yo nací en el año 50 hasta el 1975. Después hice una segunda parte que lo titulé Más huerta que la cochina de Ponce, que va desde el 75 hasta el 92, y ahora de hecho estoy liado con la tercera parte. Y por último hicimos el libro de los 50 años de la romería, que lo publicamos en el mes de febrero. Y esa es la historia de la escritura, y en eso estoy. De hecho, aquí tengo libros que tengo en marcha, en proyecto. Hay 4 que están terminados ya, que 2 corresponden a todos los pregones que se han hecho en la romería. Otros 2 que corresponden, que lo he titulado Desde mi pluma, que ahí va toda mi vida en escrito, es decir, todos los pregones que he hecho, todos los artículos que he hecho a la prensa, las entrevistas que me han hecho, todo está plasmado en esos 2 libros, que también están terminados. Estoy haciendo otro del San Roque de los últimos 10 años, y luego la tercera parte de estos 2 que hice, y otro que es una especie de novela que estoy ahí intentando de hacer. Aquí están todos esos nuevos proyectos. ¿Cuándo se van a publicar los que están listos? Pues no lo sé, la verdad es que ya hay 4 que están listos, y hombre, a mí me gustaría que los de los pregones, por ejemplo, pues los publicara la Hermandad de la Bella, ¿no? Y los otros 2, pues habrá que buscar financiación para hacerlo. La verdad es que de todos los libros que hemos hecho hemos buscado financiación, porque después lo hemos donado, ¿no? Una vez que los libros los han pagado las entidades, pues se han donado uno al San Roque, otro a la Hermandad, en fin, cada uno a su entidad correspondiente. ¿Cómo acoge el pueblo de Lepe todo este trabajo? Pues muy bien, aparte de la colaboración que he tenido siempre, tanto son libros históricos y de hecho tienen muchísimas fotografías. Entonces cada vez que he necesitado hacer un libro de cualquier especialidad, pues he pedido colaboración y la gente se ha volcado dándome documentos y fotos. Y luego a la hora de adquirir el libro, pues la verdad es que bien, todos han salido todos los que se han hecho, y hay algunos libros que se han hecho 2000 y han salido bien. Digamos que la vida lo guió hacia este camino, ¿no? Por sus colaboraciones sin pensarlo, y ha sido un trabajo satisfactorio de entrega. Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que recompensa he tenido. Hay gente que ya digo, se hartan de trabajar en los pueblos y no tienen reconocimiento ni recompensa. Yo, afortunadamente, la gente ha reconocido mi trabajo, porque además estos trabajos antes siempre se han hecho altruistamente. La verdad es que todas estas cosas lo he hecho después de mi trabajo en mi jornada laboral, ¿no? Y he estado en todas las asociaciones. Yo me he encontrado algunas veces que he estado al mismo tiempo de directivo de la Hermandad de la Bella, de la Peña Flamenca, de la Escuela de Fútbol de San Roque, todo al mismo tiempo. Es decir,
y eso fuera de mi trabajo. Entonces, lógicamente, al estar en todos estos sitios, cada vez que alguien necesita cualquier cosa, viene en busca mía. Cualquiera que necesita algo de la historia del pueblo, de cualquier, pues, me llama, me dice, y la verdad es que me siento apoyado con la gente del pueblo. Si se tiene que quedar con algo, con una presidencia o con un pregón, con algún momento específico de toda esta trayectoria, ¿con cuál se quedaría? No tengo ninguno especial. La verdad es que todos los momentos han tenido luces y sombras, y todo es bonito. Ya digo que, hombre, me ha llenado siempre mucho más trabajar con los niños y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son más complicados, pero es muy bonito trabajar con ellos. Y los niños, lógicamente, son muy dóciles y es una delicia, ¿no? Pero luego lo demás también, he conocido mucha gente en todas las entidades que he estado y la verdad es que es muy a gusto en todas, porque ya digo que lo importante de estas cosas es que te reconozcan los trabajos que han hecho, ¿no? Y a mí, afortunadamente, sí me lo han reconocido. Pero hay otra gente que lógicamente no se lo han hecho y hay veces que la gente termina amargada de los sitios. Yo de los sitios que he estado nunca me he ido con mal sabor de boca, siempre me he ido a gusto. ¿Y con algún sueño por cumplir? Bueno, ya cuando llega uno la edad que yo tengo, lo único que quiere, yo siempre digo que para mí el sueño es que por la mañana me despierte y vea luz del día. Entonces, a partir de ahí, pues, intentar de hacerlo por lo que estoy haciendo, lo que me gusta. Hoy, afortunadamente, ahora tengo más tiempo porque como estoy jubilado, pues tengo más tiempo para dedicarme, aparte del tiempo que le dedico a mis nietos, pues, dedicarme a lo que me gusta. Y lo que me gusta es, pues, estos archivos, buscarle un acomodo, ampliarlo lo que pueda y escribir. Esa es mi vida ahora mismo. Que seguirá siendo siempre, ¿verdad? Esperemos que por mucho tiempo. ¿Dónde le gustaría que acabaran estos archivos? Hombre, a mí me gustaría, llevo mucho tiempo intentando de hacer un museo, que se haga un museo en Lepe, ¿no? Y lo lógico que esto terminara en un museo. De hecho, ya he tenido contacto con el ayuntamiento, pero la verdad es que con los momentos de crisis que hay, pues no se decide el ayuntamiento a intentar hacer un museo general de Lepe. Yo, de hecho, ahora estoy implicado en intentar hacer una asociación de amigos del museo con el fin de que presionemos un poco para que ese museo se haga. Porque aparte de lo que yo tengo, hay mucha gente en el pueblo que tienen, no tanto a lo mejor como yo, pero sí tienen cosas que cada uno las tiene como su pequeño tesoro. Pero que cuando vayamos desapareciendo nosotros, el problema es quién se hace cargo de esto, porque igual mis hijos siguen con ello, pero igual le dan por coger y tirarlo, y sería una pena que estas cosas terminaran en la basura, ¿no? Ya digo, en Lepe hay mucha gente que tiene recuerdo, ahora mismo me estoy acordando del Club Raúl, de las fotografías que tiene Raúl allí que se están echando a perder por la humedad. Eso debería estar en un museo ya local. Igual que esto debería estar en un museo local y muchas cosas que hay por ahí debería estar todo en un museo local. Aunque tengamos cada uno una sala para individual, pero que esto tiene que estar en un sitio que sea público. Pues esperemos que eso se cumpla y se pueda no solo almacenar y guardar esos tesoros, como dice, sino también poder compartirlo con todo el que quiera disfrutarlo. No, hombre, lo lógico es que esto esté al público. Esto tiene que estar, ya digo, en un museo que esté al público y que la gente pueda disfrutarlo. Y que los niños, si quieren una documentación y algo de la historia del pueblo y tienen que venir a los archivos y mirar los documentos que hay en los archivos, pues que tenga facilidad. De hecho, aquí vienen los críos de los colegios, pero no es lo mismo que esto esté expuesto en un museo, en un salón municipal y que tenga una persona que esté pendiente de estas cosas, ¿no? Y poder valorar más la historia y también la lectura, que eso se ha perdido un poco también. Sí, pero la verdad es que la gente, una de las satisfacciones más grandes que tuve en estos libros fue en el de el Lepe que yo he conocido, porque mucha gente joven venía, que había visto el libro o lo había ojeado o lo había leído y venía a decirme
que gracias al libro había aprendido muchas cosas del pueblo que eran desconocidas para ellos, ¿no? Porque lógicamente hay 50 años de diferencia. Y claro, ellos no entienden que en Lepe no hubiera luz, que no hubiera televisión, que no hubiera coches prácticamente, que no hubiera nada. Entonces, ahí lo están viendo. Y ya digo que muchos jóvenes venían a felicitarme porque el libro le había hecho mucho efecto. Bueno, pues toda una vida de entrega y toda una vida también de satisfacciones, como he dicho, que siempre se ha sentido bien acogido y recompensado por todo ese trabajo. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes y aquí estoy para cuando queráis. Esperemos venir pronto para conocer las siguientes publicaciones. Muy bien. Pues con esta trayectoria tan importante de esta persona, Manolo Castillo del pueblo de Lepe, nos despedimos, Paola.